El día de hoy, por la gracia del Señor, me presento, yo soy su hermano, Daniel Martínez, pecador, regenerado por el Señor Jesucristo, quien ha permitido solamente por su gracia que estar el día de hoy frente a ustedes, igual a ustedes, sin más, sin menos. Pero el Señor me da el privilegio de poder abrir su palabra para que cada uno de nosotros recordemos cómo el Señor hace tan grande misericordia con nosotros. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es el tema de la sola gracia. Entonces, queridos hermanos, para hablar del término sola gracia, debemos de ir a un contexto. He preparado una presentación para que sea un poco más fácil de explicar. Entonces, en cuanto al contexto, todo debe ir remontado, tal vez ya lo han visto, pero vamos a hacerlo brevemente, a la Reforma Protestante, a 1517. En 1517 hubo un hombre que era quien gobernaba la Iglesia Católica, llamado Papa León X. Este hombre, Papa León X, proclamó un edicto, y en ese edicto dijo que podía haber reducciones en el castigo por los pecados a quienes dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. En otras palabras decía, ¿quieres ser salvo? Dame dinero para construir esta basílica y tú vas a ser salvo. Algo totalmente fuera de la palabra del Señor. A esto él llamó indulgencias. Y había gente que iba por las calles ofreciendo estas indulgencias. Esos son los llamados vendedores de indulgencias. Estas personas que vendían indulgencias decían palabras como esta de este hombre John Tetzel, que decía, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Martín Lutero, al escuchar este tipo de aseveraciones, lo que hizo fue colocar 95 tesis en la puerta de una iglesia como esta. Las clavó y dijo, estas son las razones por lo que todo lo que nos están enseñando no es verdad. Y su intención no era separar la iglesia, no. Su intención era decir, debatamos esto, hablemos de esto. Aquí creo que hay un error. En ningún momento quiso separar la iglesia, pero fue irreconciliable. Y desde ese momento existe la Iglesia Católica y lo que nos llamaron protestantes. Los protestantes se reunieron y dijeron, ¿en qué creemos? Y dijeron, hagamos una lista de pilares de aquello que nosotros creemos. Y es ahí donde primero fueron 3 y ahora son 5 solas. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales. Todo el que se diga aquí cristiano debe creer esto, debe sostener esto, debe poder sustentar esto, que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y las prácticas cristianas. Y estas son las 5, sola gracia, sola fide, solo Christus, sola escritura y solo Deo gloria. El día de hoy, después de haber hecho este contexto, vamos a hablar del primer punto, sola gracia. Cuando hablamos de sola gracia, hablamos que la gracia sola, que significa que es sin necesidad de requerir méritos para salvación. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la salvación es un regalo totalmente inmerecido. Nadie merece ser salvo. Eso en ese momento se enseñaba en la iglesia. Si nosotros vamos y somos textuales a esta palabra sola gracia, ciertamente no vamos a encontrar en la palabra las 2 palabras juntas, sola gracia. Literalmente no hay, hermanos, no hay, y esa es verdad, ¿sí? Pero muchas veces hay la palabra gracia, se repite innumerables veces, y es en base a esta palabra gracia que tiene este concepto de sola gracia. Entonces la palabra gracia dice que viene del latín, que significa benevolencia, significa favor, beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Esa es gracia. Ahora, antes de empezar con la lectura de la palabra del Señor, yo quiero preguntar y hacer unas preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es, ¿quién es cristiano el día de hoy aquí? Muy bien. La mayoría ha levantado la mano, pero hay algunos que no lo han hecho. ¿Será por no estar convencidos o porque son realmente sinceros? Y eso es bueno. Ahora la siguiente pregunta es, y levante la mano, ¿quién nunca ha pecado? Nadie. Entonces, en base a estas preguntas debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es el pecado? Muchas veces no entendemos qué es el pecado. Y Grudem lo
define de esta manera: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Y esto es fácilmente explicado en los 10 mandamientos, por ejemplo. Aquí tenemos en su imagen los 10 mandamientos y vemos cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál de estos implican acciones? Por ejemplo, no hurtar, no robar, implica una acción. Para yo robar tengo que tomar algo. Quiere decir, eso es pecado, porque yo estoy actuando, ¿no? Cuando robo, cuando hablo contra mi prójimo, contra mi hermano, falso testimonio, estoy pecando, es una acción. Pero también puede ser una actitud, por ejemplo, codiciar. Yo veo que a mi hermano le va bien y que tiene un auto del año y digo, empiezo a pecar contra él, ¿no? Y empiezo a murmurar contra él y digo, ¿por qué? Porque yo deseo eso. Eso nos muestra en Éxodo 20:17, es pecado. Y a veces se mezclan las dos cosas, acciones y actitudes. Por ejemplo, en no matarás. Matar significa una acción, pero también significa una actitud. Si tú solamente odias a tu hermano, dice que lo estás matando en tu corazón, según 1 Juan 3:15. No cometer adulterio no solamente significa la acción de cometer un acto sexual, sino si yo como hombre o como mujer deseo a otra persona que no es mi esposo, ya estoy adulterando en mi corazón y eso es pecado. En cuanto a la naturaleza, nos habla de que la esencia de quiénes somos, nos habla de la esencia de quiénes somos nosotros. Y claramente Dios dice, son pecadores. Esto lo podemos ver en un ejemplo sencillo. En esta imagen vemos a unos niños con el celular, sin adultos, los niños solos. Y esa es una imagen que podemos ver frecuentemente en diferentes lugares. Entonces yo les pregunto, si a un niño no hay quien le supervise la acción que está haciendo, ¿qué va a haber? ¿Va a haber cosas buenas o va a haber cosas malas? Seguramente va a haber cosas malas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque a los niños hay que enseñarles. Por eso usted trae a su hijo a la iglesia. Por eso usted le enseña a su hijo en su casa. Hay que enseñarles a hacer lo bueno, porque la maldad ya está en ellos. En un niño ya está la maldad ahí, y ustedes como padres lo saben. Cuando se pelea con su hermano por alguna cosa, está codiciando, pero este es de tu hermano. No, pero yo quiero, dice el niño. Es mío. Yo soy médico y trato niños también, yo soy traumatólogo de niños, y yo tengo en mi consultorio 3 juguetitos para que los niños vengan, jueguen. Y hay veces que los niños agarran un juguete y no lo quieren devolver. Y dicen, este es mío, este es mío, este es mío. Y su papá le dice, no, no es tuyo, no es tuyo. Pero él dice, es mío, es mío. Y eso es interesante porque ahí vemos la naturaleza pecadora del niño. El niño es pecador también. Por eso tú debes de enseñarle a tu hijo. Ahora, vamos a ir al libro de Efesios, por favor. Capítulo 2. Y vamos a ver del 1 al 9, va a ser la lectura del día de hoy. Y vamos a ver qué interesantes cosas o qué verdades Pablo nos quiere mostrar el día de hoy. Primero, en el versículo 1 dice, de los versículos 1 al 3, Pablo va a hablarnos a nosotros y va a mostrarnos nuestro pasado, lo que éramos nosotros. Aquí Pablo en el contexto está en una cárcel, en la cárcel de Roma, y está escribiendo a los hermanos de Éfeso. Y en el capítulo 1, versículo 1, miren cómo Pablo los llama santos y fieles. No los dice pecadores, les dice santos y fieles. Es como que Pablo diera entendido que todos los que están acá y han levantado su mano realmente son cristianos. Pablo les está hablando desde todo su corazón y les dice, ustedes son cristianos, son santos y fieles, ya son salvos. Sin embargo, Pablo, a pesar de eso, les habla de su pasado. Y cuán doloroso es que nos hablen de nuestro pasado, de lo que yo cometí ayer, de lo que cometí hace un año, del pecado que hice hace un tiempo, cómo robé, cómo adulteré, cómo hice aquello, qué doloroso es eso. Y Pablo empieza a hablarles de esta manera. Y Pablo empieza a decirles en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿A quiénes? Al hablar de vosotros está hablando de los hermanos cristianos de Éfeso. A los hermanos cristianos de Éfeso. Y hoy es transpolable a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Yo hablo a ustedes, dice, ¿no? Y quiero recordarles cuál era su condición,
¿Cómo estaban ustedes? Y la definición ahí es que ustedes estaban muertos. La palabra muertos dice que viene de la palabra necros. Y esta palabra necros viene de necos, que significa cadáver. Pablo está diciendo, ustedes eran cadáveres en otro tiempo. Habla de que ustedes estaban muertos espiritualmente. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿O cómo se explica? ¿O por qué pasa esto? Si nosotros vamos al Génesis 2, 16 al 17, recordemos la creación. Y dice así, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde ese momento, el hombre físicamente murió, no murió físicamente, pero espiritualmente sí murió. ¿Qué significa eso? Que está separado completamente de Dios. En ese momento el Señor solamente tuvo la opción de decir, fuera del jardín del Edén, separado de mí, porque yo soy santo y tú tienes pecado, no puedes estar cerca de mí. Eso quiere decir esa palabra muerto. Ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, estábamos muertos, separados completamente de Dios, porque Dios es santo y nosotros no. Y remata este versículo con las dos palabras siguientes, algo que es nuestro, vuestros, de ustedes, de mí, de los hombres que estamos aquí, que era nuestro, solamente eran nuestros los delitos y los pecados. A pesar de que estas palabras vienen de un origen diferente, por ejemplo, delito viene de la palabra paraptoma y pecados viene de hamartia, los dos significan lo mismo, pecado. Está diciendo, ustedes tenían pecado y tenían pecado. Cuando en la Biblia se habla dos veces o más de una vez de algo, es porque quiere dar énfasis en esto. Quiere decirles, ustedes solamente estaban muertos y tenían pecado, y tenían pecado, y tenían pecado, y tenían pecado, y tenían pecado. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Nos está mostrando nuestra condición previa. Está diciendo, en aquel tiempo, ustedes estaban así, muertos totalmente, separados de Dios, y en pecado, y en pecado, y en pecado. En el versículo 2 vemos, en los cuales dice, anduvisteis también. Está en pasado, ustedes andaban en eso, en otro tiempo. Siguiendo, y aquí me gusta, es como que algo te impulsa, dice la corriente. Corriente solamente hay en agua y viento, y cuando una vez estaba mi esposa, estábamos haciendo compras y aquí en Santa Cruz había sabido ventear fuerte. Y entonces mi esposa no podía contra el viento y el viento la llevaba y la llevaba y la llevaba y la llevaba. Y esa es la imagen que quiere darnos. Tú no puedes hacer nada contra esto. No podías hacer nada porque anduvisteis. Está hablando cristianos. No podías hacer nada contra las cosas que este mundo decía. Porque este mundo lo gobernaba, dice, el príncipe de la potestad del aire. Cuando habla aquí de la palabra potestad, no se está hablando de alguien que tiene poder. El diablo tiene poder, queridos hermanos. No es que no tiene poder. Pero más grande es Dios que el diablo. Cuando nos habla de la palabra potestad, habla de un poderoso adversario. Él es un poderoso adversario. Nos habla directamente del demonio, de Satanás. Él era quien gobernaba. Y dice que todavía gobierna, ahora opera. Actualmente Él hace, pero ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, en aquellos que no han sido regenerados, que no han sido restaurados, todavía sigue actuando. Entonces Pablo aquí en el versículo 2 nos muestra quién nos gobernaba anteriormente. Era el diablo, era este mundo. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Miren cómo antes Pablo hablaba a ellos, pero ahora Pablo se engloba aquí, dice todos nosotros, Pablo también, todos nosotros vivimos en el pasado, en esos deseos, en esa voluntad. ¿De quién? De la carne. La carne significa mi humanidad. Vemos en Gálatas 5, 19 al 21, tal vez algunos lo sepan de memoria. Estas son las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice que en eso vivíamos antes. Ahora que somos cristianos, Pablo dice, ya no vivimos en eso. Ahora yo quiero que cada uno se haga un autoexamen. Ya no vivimos en eso. Hemos levantado la mano y hemos dicho somos cristianos, pero ya no vivimos en esto. La carne ya no nos gobierna. Ya no hacemos lo que manda esta carne. Y éramos, otra vez, el ejemplo que les di de los niños, por naturaleza, desde el nacimiento, hijos de ira. Dios en su juicio correcto dijo, el alma que pecare, esta ciertamente morirá. Y nuestro destino, al ser hijos de ira, antes era el infierno, la condena eterna. Si nosotros andamos todavía en estas obras de la carne, ese es el destino que nos aguarda, el infierno, la condenación eterna, porque es justo, porque Dios es santo. Pero ya no andamos así. Pablo está diciendo, ustedes ya no son así. Ya no andan en esos deseos, ya no quieren eso, ya no es lo mismo. Y lo correcto es eso. Yo debería estar desesperado y decir, no tengo esperanza. ¿Cómo es posible? Yo desde que nazco ya soy pecador. ¿Cómo es posible? El diablo me gobierna, decía antes, pero ya no más. Porque en el versículo 4 empieza a mostrar nuestro presente. Y empieza con la palabra pero. Pero, ya no es afirmación. Aquí empieza a decir, ya no es lo mismo. Y aquí menciona al ser más grande, Dios. Dice que Él lo hizo. Aquí está mencionando Dios, Teos, como la divinidad suprema. Esa divinidad suprema dice que es rico en misericordia. Que a pesar de nosotros merecer eso, no nos da lo que merecemos, significa misericordia. ¿Por qué? Porque su amor es grande. Y Él ya nos ha amado. Está en pasado. Él ya te amó, ya me amó. Él ya actuó. ¿Cómo actuó? Siendo que estábamos, hemos visto en los versículos 1, 2, 3, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo llevó esa ira de Dios en Él y pagó lo que teníamos que pagar nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, siendo el único que era justo, que era santo realmente, siendo hombre, pero igual tenía que pagar porque era hombre, tenía que morir porque ese es el justo castigo de Dios. ¿Y esto por qué? Por gracia, simplemente por gracia. Esto nació de Dios, hemos visto en el versículo 4, no ha nacido del hombre. No es que el hombre ha dicho, yo voy a hacer esto. No, Dios lo hizo así. Desde antes ya lo hizo así. Gracia significa un regalo que no merecemos. Dios al cristiano le ha dado ese regalo que no merece. Porque en los versículos 1, 2, 3 hemos visto cuán pecadores somos, o éramos, perdón. Pero ya no más. ¿Por qué? Por mí, porque yo he entregado mi vida al Señor, yo he hecho aquello, no, Dios ha hecho en mí. Y ya no soy yo, Él vive en mí, ya no más. La palabra salvos aquí viene de la palabra griega sozo, que significa hacer salvo o librar. Eso significa que somos libres de culpa. Ya no hay más culpa para nosotros. En el día del juicio, cuando estés allá, ya no habrá culpa para ti, para el cristiano. Esa es una creencia fundamental que debemos de tener todos nosotros. Ya no soy culpable, no por mí, por Cristo que hace la obra en mí, por gracia. El versículo 6, hablando todavía de nuestro presente, dice que, y juntamente con Él nos resucitó. Vamos a morir ciertamente un día de estos. Pero otra doctrina importante es que vamos a resucitar con Él. La muerte no va a gobernar nuestras vidas. Vamos a resucitar con Él. Y por Cristo nos vamos a sentar, dice, en los lugares celestiales. Seremos salvos, estaremos con nuestro Salvador en el cielo. Esa es la hora del cristiano. Ya no el pasado de pecado, sino mi esperanza de que voy a estar con Él. Voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque por gracia. Porque Él lo hizo. Dios lo planificó así.
En los versículos 7 al 9 habla del futuro. Para que se entienda un poquito mejor, yo lo puse en forma de preguntas. Entonces, el versículo 7 debes responder la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto Dios? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando leemos nosotros la palabra del Señor, ¿no nos maravilla que aquellos cristianos sufrieron persecución, murieron allá, con la esperanza de la salvación? Y esta dice, la gracia no solamente es una gracia chica, sino que es abundante, es riquísima, es demasiada gracia. Y siempre en Cristo, no por el hombre. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible por gracia solamente, por el regalo inmerecido es que somos salvos, libres de condenación. Ya no hay más condenación para nosotros. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto dice que no es de nosotros no hacemos la fe, Dios nos da la fe a nosotros. Eso lo vemos también en Gálatas cuando hablamos de los frutos de la carne, también hay frutos del Espíritu. Y miren, los frutos del Espíritu dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dios pone la fe en nosotros. Él nos da fe a nosotros. Mansedumbre, templanza. Y remata por eso diciendo, esto no de vosotros, esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Don significa regalo de ese Dios supremo a nosotros, menos que hormigas, nada, muertos. Pero Él quiso hacerlo porque Él es soberano. No se entiende muchas veces, el que no es cristiano no entiende esto, es difícil entender la gracia de Dios. Y Él siempre quiere poner algo. Yo quiero hacer esto para el Señor, yo quiero actuar para el Señor. En el ámbito cristiano, ¿por qué hace uno lo que hace? ¿Por qué uno viene y atiende a los niños? ¿Para ganar el cielo? No. Lo hace porque se somete a Dios. Lo hace porque dice, yo quiero mostrar a Dios a los demás mediante esto. Es Dios el que habla a mí. No lo hago porque voy a ganar el cielo con eso. Porque esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Finalmente, en el versículo 9, ¿debo hacer algo? Y dice, no, tajante, no obras, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Yo qué favor le puedo hacer a Dios? Ninguno, todo es de Él. ¿Qué le puedo yo entregar a Dios que no sea ya de Él? Dinero es de Él, mi auto es de Él, mi profesión es de Él, todo es de Él. ¿Qué es de mí? Nada. Por eso no hay obra que yo pueda hacer para que Dios me deba algo. Dios no me debe nada, yo le debo todo a Dios. Si yo creo que debo hacer algo, estoy diciendo que lo que hemos visto en Efesios, versículos 1 y 2, del 1 al 9, es mentira. Y eso no puede ser. Dios no es mentiroso. Estoy llamando mentiroso a Dios, estoy llamando mentirosa a la palabra. Pues vimos que de nacimiento somos malos, que todos hemos pecado y por justicia deberíamos pagar en el infierno. Esta es la gracia donde vemos este regalo tan grande de Dios para con nosotros que no merecimos. Finalizo recordando que el motivo de la palabra sola gracia es un recordatorio para que usted, cuando hable a alguien, le diga sola gracia, sola escritura. ¿Qué fin tiene eso? Que usted recuerde eso que Dios ha hecho con usted. Que recuerde el regalo inmerecido que Dios le ha hecho a usted y que solo viene de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, queremos pedirte solamente o agradecerte, Señor, tú seas glorificado, Señor, que solamente tú seas exaltado, Padre poderoso. Hemos visto, Señor, los pecadores que fuimos, pero vemos, Señor, la misericordia, tu gracia, Señor, obrando en nosotros. Y te queremos agradecer solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Que tu nombre siempre sea exaltado, Señor, y que todos vean en nosotros tus reflejos, Señor, que vean a ti y no a nosotros. Y que nos animemos, Señor, y durante toda la vida, no solo este mes o esta semana, nos vayamos animando con estas doctrinas, frases que estamos aprendiendo o estamos enseñando, Señor.
Bendito sea tu sagrado nombre. Amén.